En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo 3. Los sacramentos al servicio de la comunidad. Artículo 6. El sacramento del orden. Entramos ahora en el tercer apartado, donde el catecismo dedica 18 números, del 1554 al 1571, al estudio del tema que tiene como título Los 3 grados del sacramento del orden. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1559 y 1560 con el tema La ordenación episcopal, plenitud del sacramento del orden. Número 1559 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: uno queda constituido miembro del colegio episcopal en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. El carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan, entre otras cosas, en la antigua práctica de la Iglesia, que quiere que para la consagración de un nuevo obispo participen varios obispos. Para la ordenación legítima de un obispo se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma, por razón de su cualidad de vínculo supremo visible de la comunión de las iglesias particulares en la iglesia una y de garante de libertad de la misma. Es un número quizás un poco técnico, vamos a desglosarlo un poquito para entenderlo. Dice que la pertenencia al colegio episcopal, y se llama colegio episcopal en el sentido de la comunión, ¿sí? Porque todo se realiza no de una manera individual, sino de una manera colegial. Por eso tiene el nombre de colegio, en comunión entre los apóstoles. Por eso cuando llamamos colegio episcopal a esto, es a lo que nos estamos refiriendo. Jesús no quiso tener un aprendizaje individualizado con los apóstoles, sino que sus enseñanzas fueron colegiales, al grupo de los apóstoles. No tomó a uno solo y lo educó y después al otro, no, juntos siempre. Un sacerdote queda constituido en el colegio episcopal por 3 aspectos. El primero, por la consagración episcopal. El segundo, por la comunión con la cabeza de la iglesia, que es el Papa en función. Y tercero, por la comunión con el colegio episcopal, es decir, con los demás obispos, en comunión con el Papa. Esto es muy importante, queridos amigos, conocerlo, tenerlo presente. Por tanto, no es suficiente que uno haya sido consagrado sacramentalmente, ¿eh? Que un obispo haya sido, que un sacerdote haya sido consagrado sacramentalmente. Será válido como obispo, pero la pertenencia al colegio episcopal requiere de la comunión con el Papa y con sus hermanos obispos. ¿Por qué el catecismo quiere hablar de esto? Porque podría ocurrir, como ha ocurrido en la historia de la Iglesia, que un obispo haya sido consagrado válidamente, pero que luego ese obispo haya roto su comunión con el Papa y con sus hermanos obispos, y por tanto se convierte esa ruptura en un cisma de ruptura en la Iglesia.
Y esto es muy, pero muy delicado, ¿no? Por eso, especificar estos 3 puntos es importante. La consagración episcopal, la comunión con la cabeza de la Iglesia, que es el Papa, y la comunión con el colegio episcopal, es decir, con todos los demás obispos. Por eso este número del catecismo nos dice: el carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan, entre otras cosas, en la antigua práctica de la Iglesia, que quiere que para la consagración de un nuevo obispo participen varios obispos. Es decir, es costumbre que cuando se va a consagrar a un obispo nuevo, no la realiza solo un obispo, ni tan siquiera solo el Papa, sino que se juntan un mínimo de 3 obispos para esa ordenación. Normalmente suelen ser muchos más, pero se requiere, para que esa consagración sea válida, la presencia de 3 obispos. De la misma manera que un sacerdote no puede ordenar a otro sacerdote, tampoco un solo obispo puede ordenar a otro obispo. Volvemos y nos dice el catecismo: se requiere al menos 3. Así ha sido la tradición de la Iglesia, porque esto subraya mucho el carácter y la naturaleza colegial. Los obispos actúan en colegialidad, no individualmente. Y después este número dice: para la ordenación legítima de un obispo se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma, del Papa, por razón de su cualidad de vínculo supremo visible de la comunión de las iglesias particulares en la Iglesia una y de garante de libertad de la misma. Cuando hablamos de la Iglesia universal, estamos hablando de toda la Iglesia católica, y cuando escuchamos esta palabra de iglesia particular, estamos hablando de la diócesis. Una diócesis o una arquidiócesis es una iglesia particular que tiene un obispo al cual se le ha encomendado la salvación de las almas de ese territorio al cual pertenece. Pero dice esta parte del catecismo, hoy, usa esta palabra, hoy, porque ha habido en la historia, en 2000 años de historia de la Iglesia, distintas formas en las cuales se ha procedido en los nombramientos de los obispos. Ha habido épocas muy, muy difíciles en la historia de la Iglesia. Ha habido momentos que por dificultad de comunicación, pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, siglo IV, V, VI, VII, VIII, todos estos siglos durante la Edad Media, no había manera de comunicarse. Los caminos habían sido cerrados por las invasiones. Los caminos habían sido destrozados, ¿no? No es como hoy que puedes llegar de un pueblo a otro, puedes tomar un avión y llegar de un continente a otro. Hubo momentos en la historia de la humanidad muy difíciles para poderse comunicar. Los hombres nos metimos dentro de los castillos e hicimos nuestras ciudades dentro de las murallas. Y este mundo de la Edad Media duró 1000 años. 1000 años metidos en murallas, metidos dentro de castillos, y las comunicaciones eran supremamente difíciles. Por tanto, el ejercicio del primado del Papa era difícil de ejercerlo en cuestiones como estas. Y por eso en algunos momentos se tenían esas injerencias tan fuertes de los reyes. Prácticamente los reyes eran los que decían quién iban a ser los obispos, y normalmente esos obispos terminaban siendo sus primos, sus sobrinos o sus amigos, etcétera, etcétera. Y prácticamente al final ni siquiera el Papa llegaba a darse cuenta de esto por lo mismo. No había manera de comunicarse.
Pero hoy día es diferente. Para que la ordenación episcopal sea legítima, se requiere la intervención especial del Papa. De hecho, en la ordenación episcopal se lee un acta en la que el Papa solemnemente ha nombrado a ese obispo como obispo de ese lugar, como obispo de esa diócesis, como obispo de esa iglesia particular. Por ejemplo, la nuestra aquí, la iglesia particular es la Arquidiócesis de Atlanta. Se habla que para que la ordenación sea legítima, y esto es importante, para que una cosa, para que una cosa sea legítima, necesita de unas cualidades propias. Y una cosa es saber distinguir lo que es legítimo de lo que es válido. Se puede dar el caso de que algo no sea legítimo, pero que sí sea válido. Por ejemplo, que unos obispos sin mandato del Papa se reúnen y consagran a un sacerdote como obispo. Y lo hacen siguiendo el ritual de la iglesia. Esa consagración de ese obispo hecha por otros obispos es una consagración válida, pero no es legítima, porque no tiene el mandato del Papa para hacerlo. Ese sacerdote quedó consagrado obispo, claro que sí, y para siempre, pero no es legítima, porque no tenían el permiso para hacerlo. Esto es muy delicado, fíjense, por ejemplo, es lo que sucede con la orden de los lefebristas. Muchos de ustedes habrán escuchado esta orden de San Pío X. En un acto de rebeldía frente al Papa, Monseñor Lefebvre consagró por su cuenta a otros obispos, ¿no? Y esos obispos están válidamente ordenados, pero no son legítimamente obispos reconocidos por la Iglesia Católica porque no tenían el mandato expreso del Papa en el momento de su ordenación episcopal. Esto ha pasado en diferentes ocasiones. La Iglesia tiene que ser muy, muy atenta a esto porque cada vez que ocurre algo así, es un tremendo cisma. Tan grande es que cuando se procede de esta forma, sin el mandato del Papa, la pena que esto tiene es la excomunión. Los obispos saben muy bien esto. Por eso los señores obispos, cuando entran, alguno de ellos, en rebeldía, en cisma, en separación, saben el daño que están haciendo a la iglesia y la pena es la excomunión. Pero no porque la iglesia los excomulga, es que cada uno por su acción se excomulga solo. Y aquí, queridos amigos, el catecismo nos hace referencia a un número que ya estudiamos, el número 882, que dice: el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, el Papa, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre
con entera libertad. Esto es un número muy potente, es un número supremamente fuerte para darle al Santo Padre todo el peso y el valor que su trabajo, que su encomienda de ser el vicario de Jesucristo, el sucesor de San Pedro, implica. Según este número del catecismo, el obispo de Roma, el Papa, tiene una potestad sobre toda la Iglesia, y esa potestad es suprema, plena y universal. Es directa, es decir, el Papa tiene toda la autoridad sobre cualquier diócesis, arquidiócesis en el mundo entero. Y es curioso que este número diga que puede ejercer este liderazgo con toda libertad. Por tanto, es una potestad que el Papa puede determinar hasta qué punto conviene en un momento determinado ejercer esa potestad de una manera o de otra. Y toda la Iglesia es conforme a ello, por la inspiración del Espíritu Santo sobre él y sobre todo porque él es el que tiene las llaves del reino que le fueron entregadas a Pedro y que él tiene por la sucesión apostólica en sus manos, el que es actual. Esto nos hace entender cuál debe de ser el apoyo, la obediencia, la humildad de los señores obispos en torno a la figura del Santo Padre. No es entrar en rebeldía al camino, no es llevar la contraria como una especie de Robin Hood, es saber discernir quién es el que está detrás de la figura del Papa, que es Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A lo mejor Pedros en la historia hayan fallado. Sí, claro. Normalmente fallan. Son hombres, piensan y comen y duermen y les da sueño como todos nosotros. Pero lo que hay que aprender a descubrir es lo que está detrás de esa persona. Es lo que se le ha encomendado en esas manos de barro. Y ahí uno aprende a descubrir con mucha humildad que es el Señor el que va actuando a través de la historia. Y con mucha humildad se hace el acto de fe. Todo lo demás puede siempre ir ahí como rayando con la falta de humildad que puede llevar a una terrible desobediencia. Y eso le hace mucho daño a la Iglesia. Puede ocurrir que en alguna diócesis determinada el nombramiento de obispos puede estar, por ejemplo, sometido a presiones determinadas de tipo político, que de hecho ha ocurrido en la historia, como comentamos hace un rato, que el poder político esté presionando al Papa para que nombre determinados candidatos, determinados sacerdotes a la ordenación episcopal, para que les encomienden tal o cual diócesis. O también el Papa puede ser presionado por el mismo clero de un lugar para que ordene tal persona como obispo de ellos.
para que sea un obispo que responda a lo mejor a sus aspiraciones o a sus ideologías, todas estas cosas. Y lo interesante es que, como dice este número del catecismo, el Papa goza del garante de libertad de la misma. A veces, muchas personas han acusado a la Iglesia Católica de ser centralista, ¿no? De tener todo ese poder en una misma persona. Pero fíjense bien, queridos amigos, eso que algunos llaman centralismo y que critican tanto y que falta democracia y todas estas cosas, es más bien ser custodio de la libertad. Esto lo vemos históricamente con los reyes, los señores feudales que pretendían su voto en la elección de los obispos. Y el obispo de Roma que luchaba por reservarse ese derecho frente a todas estas presiones, hoy también se ve. Y por eso que sea el Papa el que haga el nombramiento, hace que sea mucho más nítida, mucha más pura, mucha más analizada lo que es el nombramiento de un nuevo pastor, ¿no? Para una iglesia particular. Dicho esto, el número del catecismo da un paso más, 1560, y dice, cada obispo tiene como vicario de Cristo el oficio pastoral de la iglesia particular que le ha sido confiada, pero al mismo tiempo tiene colegialmente con todos sus hermanos en el episcopado la solicitud de todas las iglesias. Aunque cada obispo es pastor sagrado, solo de la grey que le ha sido confiada. Es un número muy hermoso. El obispo, a diferencia del obispo de Roma, el Papa, que tiene la jurisdicción y la potestad universal, el obispo tiene esa misma potestad, pero únicamente sobre su diócesis. No puede ingerir, meterse en otra que no sea la diócesis que le ha sido encomendada. No debe de meterse de una manera imprudente en una diócesis que no sea suya. Pero este obispo le importa la iglesia total. ¿Sí? Le importa la iglesia total. Y por eso, aunque no se pueda meter, también tiene que estar atento a lo que pasa, a lo que sucede en las demás iglesias, en las demás diócesis. Y esto nos ayuda a crecer en la comunión, esa comunión que debe de existir entre todos los obispos de un lugar, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Entre todos los obispos de todas las familias religiosas de la Iglesia Católica, con todos los ritos, los obispos que están activos y los obispos que están jubilados, todos ellos son alrededor de 411 obispos en este país. Todos ellos llamados a vivir en comunión, protegiendo a la iglesia una a otra, aunque no sea necesariamente la que le han encomendado. Ellos, en cuanto a legítimos sucesores de los apóstoles por institución divina y por el mandato de la función apostólica, se hacen corresponsables de toda la iglesia junto con los demás obispos. Esto es muy bonito verlo en la Iglesia Católica, esta comunión que existe, que no significa que siempre todo el mundo esté de acuerdo con todo, no. Pueden haber diferencias enormes entre ellos, incluso diferencias grandes que les pueda llevar en algún momento a tener conflictos y grandes, fuertes. Diferencias de pensamiento, diferencias de visiones, diferencia de acciones a tomar. Claro que sí. Pero eso no significa que porque pienses diferente que yo eres mi enemigo.
podemos ver todo lo que tenemos que hacer en la iglesia y podríamos tener todas las soluciones, unas de una manera, otras de otra. No porque pensemos diferente eres mi enemigo y tengamos que romper la comunión de la iglesia porque pensemos diferente, ¿no? Aunque el obispo sea el obispo de su diócesis, también es obispo de la Iglesia Universal y por eso lo que pasa en un lugar y otro le incumbe. Y por eso luchar por la unidad de sus hermanos le incumbe. Y por eso, aunque pensemos diferente, al final del día hemos tenido un consenso. Por eso cuando los obispos se reúnen, creo que 2 veces al año aquí en los Estados Unidos, a dialogar, a discutir, a ponerse de acuerdo. Al final del día, en medio de todo lo que se habla, de todo lo que se toca, al final del día tiene que haber un consenso. Un consenso. No porque pienses diferente que yo eres mi enemigo. Y siempre todos luchando porque reine la comunión, ¿no? Comunión que no es completamente que todos piensen igual. Y al final el catecismo nos remite a otro precioso número que ya hemos estudiado, el número 886, que dice: cada uno de los obispos por su parte es el principio y fundamento visible de la unidad de sus iglesias particulares, de sus diócesis. Como tales, ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y por los diáconos. Pero como miembros del colegio episcopal, cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias, que ejercen primeramente dirigiendo bien su propia iglesia como porción de la Iglesia Universal, contribuyendo eficazmente al bien de todo el cuerpo místico que es el cuerpo de las iglesias. Esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la tierra. Qué número tan hermoso es este volverlo a leer aquí en el catecismo. Fijémonos cuando dice: cada uno de los obispos por su parte es el principio y fundamento visible de la unidad en sus iglesias particulares. Es decir, un obispo en su diócesis es lo que el Papa es en la Iglesia Universal. Y esto nos lo recuerda también la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el número 23, que dice: como tales, los obispos ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y los diáconos. Es decir, que cada obispo tiene una solicitud sobre esa porción de tierra y es el responsable de la salvación de las almas de esas personas que tiene en esa porción de tierra que le ha sido encomendada. Pero también tiene una participación en la solicitud por todas las iglesias. Y esta solicitud, queridos amigos, se extenderá particularmente, fíjense bien, a los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la tierra. Esto se ve reflejado en la carta de San Pablo a los Gálatas, donde San Pablo relata el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Estamos hablando del año 51. Gálatas 2, 1, 10. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles.
tomando aparte a los notables, para saber si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos, que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Y de parte de los que eran tenidos por notables, ¿qué importa lo que fuesen? En Dios no hay acepción de personas. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Es una carta preciosa. Es decir que, aunque tengas otra porción distinta, no por ello dejes de tener una preocupación por toda la iglesia en general. Un obispo no actuaría correctamente si solo le importara su diócesis y ya. De hecho, uno de los signos más grandes que puede hacer un obispo para manifestar esa corresponsabilidad es la de permitir, por ejemplo, que sus sacerdotes puedan ir a otros lugares a servir, así como ocurre con nosotros. Todos los sacerdotes que vienen a servir a la comunidad migrante vienen prestados por sus obispos que generosamente los dejan venir 3, 4, 5 años, incluso ya los dejan venir y quedarse para siempre, para que le ayuden a un obispo en este lugar que a lo mejor no habla la lengua, no conoce la cultura, que necesita ayuda, y envían a esos sacerdotes para colaborar en estos lugares de tierra de misión, o colaborar en una obra de una diócesis, enviando misioneros, enviando recursos económicos, enviando expertos, o teniendo una parroquia hermana, una parroquia que pueda ser pudiente, puede tener en otro lugar del mundo una parroquia hermana a la cual desde esta comunidad se sostenga la otra comunidad, etcétera, etcétera. Y esto existe en todas partes, queridos amigos. La iglesia regada por todo el mundo tiene esta hermandad por esa generosidad del corazón que tienen los obispos. Es algo muy hermoso para traerlo a la luz. Por último, fijémonos en esta expresión. San Pablo dice que fue a Jerusalén para saber si corría o había corrido en vano. Es una preciosa expresión que nos regala San Pablo, donde se manifiesta la colegialidad y la comunión dentro de la iglesia. Pablo fue a que le dijeran si lo que estaba haciendo estaba bien o no. Por eso dice, para yo saber si corría o había corrido en vano. Es decir, que los apóstoles me dijeran si eso que estaba haciendo no tenía ningún sentido. Y San Pablo va con esta humildad a poner sobre la mesa lo que estaba haciendo. Fíjense, con mucha diferencia de lo que estaban haciendo los apóstoles en Jerusalén, o total diferencia. No porque pienses diferente que yo eres mi enemigo.
Y así, con toda la responsabilidad enfrente del Señor, se van repartiendo las diferentes responsabilidades. Unos van a ir a trabajar con los judíos, otros van a ir a trabajar con los paganos, pero unos y otros en la comunión, muy especialmente en tres cosas. Un obispo ha de tener una gran disposición en toda la iglesia, especialmente en estas tres cosas. Primera, en el tema de los pobres. Segunda, en el tema de los perseguidos por la fe. Y tercera, en el tema de los misioneros. Y con todo esto, queridos amigos, podemos ver que la Iglesia Católica es una belleza y es una estructura preciosa que es un don de Dios para la humanidad. Debemos agradecerle al Señor por nuestra Iglesia, por el don del Colegio de los Apóstoles, sucesores de cada uno de los apóstoles y muy especialmente por Pedro, por el Papa, sucesor de Pedro en particular. Y les invito a que terminemos esta catequesis con esta oración por el Papa. Señor, te pedimos por el Papa, a quien tú le encomendaste la tarea de cuidar a tu pueblo. Ayúdalo a tener un corazón grande. Ayúdalo en su misión de pastor de tu iglesia. Dale tu espíritu de libertad, de verdad y de unión. Que sus consejos y palabras nazcan del encuentro profundo contigo. Abre los oídos y los corazones de las personas para que puedan escuchar sus constantes llamados a la paz, a la solidaridad y a la justicia. Ayúdanos a crecer como un pueblo de hermanos y haz que junto a nuestro Papa vivamos cada día poniendo en práctica tus palabras y tus enseñanzas. Amén.